Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un vídeo que, bueno, les va a dejar pensando. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los misterios más jugosos del mundo de las telenovelas turcas, el secreto, o más bien, los secretos que rodeaban la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo que no te contaron. Porque vamos a ser honestos, todos, absolutamente todos, nos preguntamos qué era realmente lo que pasaba entre ellos. ¿Era puro cuento de hadas de la pantalla o había algo más? ¿Y qué fue lo que llevó a la ruptura que tanto nos dolió a los fanáticos? Así que agárrense fuerte porque vamos a desentrañar este embrollo, a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto, cada rumor, y a tratar de llegar a la verdad. Prepárense para descubrir datos inéditos, teorías y, por supuesto, mucha especulación. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favor. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí desmenuzamos lo mejor del mundo de las series y los famosos, y no queremos que se pierdan nada. Además, sus comentarios son oro para nosotros, así que no duden en dejar sus opiniones y sugerencias después de ver el vídeo. Empecemos. Bien, la historia de Kerem y Hande es una de esas que parece salida de una novela. Todo comenzó en el set de Love is in the Air, la comedia romántica que conquistó al mundo. Fue una explosión de química, de complicidad, de todo lo que hace que una pareja en pantalla sea memorable. Y claro, los fans, como siempre, no tardaron en empezar a teorizar, ¿será real? ¿Será solo trabajo? ¿Realmente están enamorados? La respuesta, como suele ocurrir, es un poco más complicada. Al principio, tanto Kerem como Hande mantuvieron una postura bastante discreta. No confirmaban ni negaban nada. Pero las miradas, los gestos, las risas compartidas, eso hablaba por sí solo. Empezaron a aparecer fotos juntos fuera del set, en cenas románticas, paseos, y la prensa rosa enloqueció. La chispa de la ficción parecía haber saltado a la vida real. La realidad es que desde el principio, la relación de Kerem y Hande estuvo sometida a una enorme presión. La fama de la serie era gigantesca, y con ella, el interés mediático. Cada movimiento, cada publicación en redes sociales, cada like, cada comentario, era analizado al milímetro. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban cada instante, cada encuentro, cada gesto que pudiera alimentar la voraz máquina de la especulación. Y como todos sabemos, a veces la presión puede ser muy fuerte, incluso insoportable. La intimidad, un bien preciado, se veía constantemente vulnerada. Uno de los secretos mejor guardados, y que pocos saben, es la diferencia en sus personalidades y sus estilos de vida. Kerem, con una carrera más consolidada y una trayectoria internacional, tenía una visión más madura de la fama. Había vivido experiencias diferentes, se había codeado con otros ambientes. Provenía de una formación más globalizada, habiendo estudiado en Estados Unidos y con una perspectiva más amplia sobre el mundo del espectáculo y la vida en general. Hande, por otro lado, estaba en pleno ascenso con una popularidad que crecía a pasos agigantados, impulsada por el éxito rotundo de Love is in the Air. Esta diferencia generacional, aunque no necesariamente un obstáculo, naturalmente generaba ciertas dinámicas y desajustes en la pareja. La forma de afrontar la fama, la gestión de la presión mediática, y la priorización de ciertos aspectos de la vida, probablemente eran diferentes. Además, hay que tener en cuenta la vida personal de cada uno. Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida privada, pero es sabido que valora mucho su espacio y su independencia. Prefiere mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Hande, por su parte, tiene una familia muy presente y su relación con su hermana Gamze es muy fuerte. La familia es un pilar fundamental en su vida y su apoyo incondicional. Estos factores, sumados a la exigencia del trabajo, las giras promocionales y los contratos publicitarios, seguramente influyeron en la relación. La falta de tiempo para la vida privada, la constante exposición pública y la necesidad de mantener una imagen idealizada pueden pasar factura, por muy enamorado que se esté. Ahora bien, ¿cuál fue ese secreto que no nos contaron? Pues la respuesta es múltiple, pero podemos identificar algunos puntos clave. Uno de ellos, y que se ha especulado mucho, es la dificultad para gestionar la fama conjunta. Cuando dos personas son tan famosas, la atención mediática se multiplica.
Esto implica a veces la invasión de la privacidad, las presiones de los contratos y acuerdos publicitarios, y la necesidad de mantener una imagen pública que a veces no coincide con la realidad. Cada movimiento, cada palabra, cada decisión se convierte en noticia, en material para la especulación y el análisis. La vida personal se convierte en un escaparate constante y la libertad individual se ve coartada. Otro secreto, o mejor dicho, un factor muy importante, fue la dificultad para encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Ambos estaban en un momento crucial de sus carreras. Kerem tenía proyectos pendientes y quería seguir expandiendo su carrera internacional, buscando nuevas oportunidades y desafíos. Hande, por su parte, tenía varios proyectos en marcha y su agenda estaba repleta. Su éxito en Love is in the Air le abrió las puertas a nuevas propuestas y a la consolidación de su carrera. Compatibilizar esos horarios, esos viajes, esas exigencias, era todo un desafío. La distancia física, los compromisos profesionales y la falta de tiempo para estar juntos pueden erosionar cualquier relación, por muy fuerte que sea. Y aquí, amigos, es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Por qué realmente se amaban? ¿O era una relación más impulsada por la química del trabajo y la conveniencia de la imagen pública? Nadie lo sabe con certeza, solo ellos. Pero basándonos en las entrevistas, en sus declaraciones, en lo que pudimos ver, se nota que sí había un cariño muy genuino. Una conexión real. Las miradas, las sonrisas, los gestos de complicidad que compartían en público y en las redes sociales, sugerían que había algo más que una simple estrategia publicitaria. Se veían felices, se sentían cómodos el uno con el otro y parecían disfrutar de su compañía. ¿Pero fue suficiente? Parece que no, y esto nos lleva a otro de los secretos, o mejor dicho, de las interpretaciones. La famosa ruptura no fue un anuncio explosivo, sino más bien una especie de distanciamiento gradual. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de compartir fotos en redes sociales, y empezaron a surgir rumores de crisis. Los fanáticos, siempre atentos, notaron el cambio, la ausencia de señales que confirmaran la continuidad de la relación. Y aquí es donde la prensa rosa y los fanáticos jugaron un papel crucial. Cada movimiento era analizado, cada like, cada comentario. Se especuló sobre infidelidades, sobre diferencias irreconciliables, sobre todo lo que se les ocurrió. La imaginación popular, alimentada por la falta de información oficial, se desató. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial, todo apuntaba a que la relación había terminado. La falta de comunicación por parte de la pareja, la ausencia de declaraciones, solo alimentaba la especulación y la incertidumbre. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Pues las posibles razones son varias. La ya mencionada presión mediática, las diferencias en sus personalidades, la dificultad para compaginar sus agendas, y quizás simplemente el hecho de que el amor, a veces, no es suficiente. Que las relaciones, incluso las más bonitas y aparentemente perfectas, pueden llegar a su fin. La vida a veces nos depara caminos distintos, y las prioridades pueden cambiar con el tiempo. La incompatibilidad, la falta de comunicación y las expectativas no cumplidas pueden erosionar cualquier relación, por muy fuerte que sea. Otra de las incógnitas que rodean esta relación es la forma en la que la manejaron públicamente. ¿Realmente quisieron mantenerla en secreto? ¿O simplemente fueron víctimas de las circunstancias? ¿Hubo acuerdos de imagen con sus agencias? ¿Hasta qué punto estaban conscientes de la repercusión mediática de su relación? Son preguntas que probablemente nunca tengan respuesta definitiva. La gestión de la imagen pública es un aspecto crucial en la vida de los famosos. Las agencias, los publicistas y los contratos publicitarios juegan un papel importante en la construcción y el mantenimiento de la imagen de los actores. ¿Hasta qué punto Kerem y Hande tenían el control de su propia narrativa? Fueron influenciados por las presiones del mundo del espectáculo. Lo que sí sabemos es que la ruptura de Kerem y Hande dejó un vacío en el corazón de muchos fans. La química entre ellos era innegable y su relación era como un cuento de hadas moderno. Verlos juntos era como ver la magia en acción. Y de repente todo se terminó. Los seguidores de Love is in the Air, que habían soñado con un final feliz para Serkan y Eda en la vida real, quedaron desolados. La ruptura de la pareja, en cierto modo, significó también el final del sueño, la desilusión de la fantasía. Y aquí es donde entra otro elemento importante, la forma en que cada uno manejó la situación.
Kerem, siempre reservado, prefirió el silencio. No dio muchas explicaciones, no se explayó en detalles. Optó por la discreción, protegiendo su intimidad y evitando cualquier polémica. Hande, por su parte, fue un poco más abierta, aunque siempre manteniendo la discreción. Concedió algunas entrevistas, pero siempre con prudencia y sin revelar detalles comprometedores. Ambas partes supieron gestionar la situación con elegancia, sin caer en escándalos ni dramas innecesarios. Demostraron madurez y profesionalismo, PRI. Orizando el respeto mutuo y evitando cualquier comportamiento que pudiera perjudicar su imagen. Y claro, el tiempo, como siempre, lo cura todo. Cada uno rehizo su vida, se centró en su carrera, y siguió adelante. Kerem ha tenido nuevos proyectos y Hande también. Ambos han seguido creciendo profesionalmente y demostrando su talento. Y aunque sus caminos se separaron, su legado como la pareja de Love is in the Air sigue vivo en la memoria de todos. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de los fanáticos. Ahora vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos menos comentados, en esos secretos que quizá no se han explorado tanto. Por ejemplo, la influencia de sus respectivos círculos sociales. ¿Qué opinaban sus amigos y familiares de la relación? ¿Apoyaban la relación? ¿Influyeron en sus decisiones? Es algo que, por supuesto, no podemos saber con certeza, pero es un factor que no podemos ignorar. La opinión de los seres queridos, la influencia de los amigos y familiares, pueden ser determinantes en el desarrollo de una relación. ¿Recibieron apoyo y consejo? ¿O por el contrario, hubo presiones y desacuerdos? Otro punto interesante es el papel de las redes sociales. Hoy en día, las redes sociales son una herramienta fundamental en la vida de los famosos. ¿Cómo influyeron en su relación? ¿Fueron una bendición o una maldición? ¿Crearon más expectativas de las que podían cumplir? Es algo que vale la pena analizar. Las redes sociales, por un lado, pueden fortalecer la conexión con los fans y generar un sentido de comunidad. Por otro lado, pueden generar una presión constante, alimentar la especulación y exponer la vida privada a la opinión pública. ¿Cómo gestionaron Kerem y Hande esta dualidad? ¿Se sintieron agobiados por la constante exposición? Además, no podemos olvidar el impacto de la cultura turca en esta relación. La sociedad turca, aunque cada vez más abierta, sigue siendo bastante conservadora en algunos aspectos. ¿Cómo influyó esto en su relación? ¿Sufrieron presiones por parte de la opinión pública? Es algo que también debemos considerar. La cultura turca, con sus valores y tradiciones, puede influir en la forma en que se perciben las relaciones sentimentales. ¿Fueron juzgados por su relación? ¿Tuvieron que lidiar con las expectativas sociales? Y por último, me gustaría mencionar un aspecto muy importante, la madurez con la que ambos manejaron la situación. A pesar de la presión mediática, de los rumores, de las especulaciones, ambos supieron mantener la compostura y seguir adelante. Demostraron ser profesionales, maduros y, sobre todo, respetuosos. La capacidad de afrontar la adversidad, de mantener la calma y la dignidad en momentos difíciles, habla mucho de su carácter y su valía como personas. Así que, para resumir, ¿cuál fue el secreto de Kerem y Hande? Pues, no hay una única respuesta. Fue una combinación de factores: la presión mediática, las diferencias en sus personalidades, la dificultad para compaginar sus agendas, y quizás simplemente el hecho de que el amor, a veces, no es suficiente. La complejidad de las relaciones humanas, la influencia de las circunstancias y la evolución personal, son elementos que contribuyen a la historia de Kerem y Hande. Pero a pesar de todo, su historia sigue siendo una de las más bonitas del mundo de las telenovelas turcas. Nos regalaron momentos inolvidables, nos hicieron soñar y nos demostraron que a veces, la magia sí existe. La química que compartían, la complicidad que emanaba de sus miradas, nos hicieron creer en el amor verdadero. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis de la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos intentado desentrañar los secretos, analizar los rumores y especulaciones, y tratar de entender qué fue lo que realmente pasó. Recuerden que esta es solo nuestra interpretación, basada en la información disponible. La verdad, como siempre, solo la saben ellos. Pero esperamos que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles por ver este vídeo, por su apoyo y por sus comentarios.
Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan de estos temas. Así que por favor dejen sus comentarios, compartan sus teorías y díganme qué les pareció el vídeo. ¿Qué piensan ustedes que pasó realmente entre Kerem y Hande? ¿Creen que hubo un solo secreto o una combinación de factores? ¿Qué papel jugó la fama en su relación? ¿Cómo creyeron que podrían haber manejado mejor la situación? Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con sus amigos y dejar un like si les gustó. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.